hacia allá. Pero nosotros, la clave que debemos desarrollar aquí para poder hacer un buen diseño de puestos de trabajo es identificar cómo se relacionan tanto los procesos como las actividades y las tareas. Y si usted asigna unos niveles que digamos que no tiene una referencia en el momento, pues usted puede orientarse por el mercado o por las expectativas generales de las categorías que se pueden tomar. Cuando usted se guía por esos conceptos, pues usted puede aplicar un nivel salarial y con ese nivel salarial puede hacer usted el análisis de cargos. Al final lo que va a obtener es una relación si es efectivo o no es efectivo, si se alinea o no se alinea, o si hay algunas funciones que están totalmente desproporcionadas con este objetivo. Yo creo que ahí comienzan ustedes a recordar un poquito lo que ya hemos visto y desafortunadamente en el ejercicio vamos a tocar muchos elementos que ya vimos. Entonces, lo principal, establecer una estructura organizacional. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes enfoques organizacionales. Recuerden ustedes que en algún momento les presenté una forma matricial, les presenté una forma piramidal y les presenté una forma descentralizada. Realmente la que vienen aplicando las empresas y las organizaciones hoy día es la descentralizada, en la cual se asignan algunos roles a cada cargo y ellos responden a un nivel superior. Y ese nivel superior es el que realmente se relaciona con el objetivo principal. Pero si usted mira, el enfoque y el indicador es para tratarlo directamente desde la parte directiva hasta el cargo que se desempeña el resultado final. Entonces, desde el punto de vista de los resultados, hay conexión directa, pero desde el punto de vista de comunicación y responsabilidad, existe un intermediario. Entonces, en ese enfoque, usted lo que puede buscar es que esa descripción de cargos debe definir muy bien cuáles son esos enfoques de relación. Ahora, este podríamos decir que es nuestro primer punto. Entonces, nosotros vamos a partir de este enfoque organizacional para definir los cargos. Vamos a decir qué complejidad tiene el cargo y realmente cuáles son las tareas que debe hacer. Entonces recuerden que cada organización tiene unos eslabones internos también, así como existen, por ejemplo, en las cadenas de abastecimiento unos eslabones que se van creciendo, aquí también existen unos conjuntos de tareas que van creciendo. Y podríamos nosotros asignar que esta tarea que usted relaciona acá está directamente relacionada con el desempeño y los indicadores que va a relacionar al final del día la organización. Entonces, este análisis organizacional lo que nos va a permitir es determinar el grado de complejidad con el fin de asociarlo a la categoría. Entonces, sobre cada factor vamos a establecer unas categorías. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Nosotros vamos a establecer el manual de funciones. Y el manual de funciones tiene muchos enfoques y muchas estructuras. La más conocida, la típica, es en la cual usted establece los requisitos, las responsabilidades, las habilidades que debe tener el personal que está desarrollando ese cargo, el nivel de esfuerzos que va a implementar, cuáles son sus funciones y en qué condiciones lo va a presentar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la parte de condiciones, usted lo que va a mostrar es si existe riesgo para el trabajador, si el trabajo está totalmente configurado o si está parcialmente configurado. Y cada uno de estos elementos que estamos citando acá va a ser parte integral y sistemática del manual de funciones. Quiere decir que cada cargo que yo defina va a tener estos mismos elementos y todo el manual de funciones debe contener la misma estructura. Porque si usted aplica una estructura para un cargo y otra estructura para otro cargo, pues no va a tener un diagrama de funciones, perdónenme la redundancia, funcional
que responda a la necesidad de la organización. Y quiero hacer un paréntesis en algo que les mencionaba en la oportunidad anterior. Cuando estábamos hablando de la entrevista, resulta que les estaba haciendo la acotación de que eh, un supervisor efectuó una entrevista a un subordinado y consecuencia de esa entrevista, él perfiló un bajo desempeño del empleado, motivo por el cual eh, le hizo un proceso y lo despidió. Entonces, al efectuar el despido, el empleado o el ex empleado demandó la empresa porque consideró que había sido arbitrario el proceso. Al ir a juicio, el juez tuvo en cuenta dos cosas. Una, que el enfoque del proceso que estaba desarrollando no era para analizar el nivel de desempeño. Y el segundo, que el empleado no tenía elementos ¿qué le digo yo? Como de refutar la decisión. Al tener ese nivel de subordinación, no tenía la capacidad de defensa y entonces al no existir la capacidad de defensa, el juez determinó que se habían vulnerado sus derechos y no había sido respetado el debido proceso, motivo por el cual el empleado fue restituido a su cargo. Y eso mismo aplica en este caso. Si el manual de funciones tiene como alcance solamente la descripción, en el momento que usted haga un análisis de desempeño y el manual de funciones no lo contemple, pues va a suceder lo mismo. Si usted despide a una persona porque está mal documentado el proceso y está mal documentadas las funciones, pues él puede alegar el mismo principio de defensa y obviamente ya conoceríamos cuál puede ser la consecuencia. Ahora, olvidaba en el caso que les presentaba, también el trabajador recibió una indemnización por la arbitrariedad y esto aplicaría también acá. Entonces, el manual de funciones no debe ser visto como esa carpeta en la cual consignamos el perfil de cada cargo, qué deben hacer, cómo lo deben hacer y lo vamos a tener guardado. Realmente el manual de funciones es la columna vertebral de todo este proceso. Cuando usted tiene un manual de funciones bien formulado, la estructura organizacional se desempeña de una forma más adecuada. No sé si alguien quiere hacer algún aporte respecto al manual de funciones o alguna duda. Ingeniero, pues yo tengo entendido que una vez elaborado el manual de funciones, se dice que se pretende analizar la compensación salarial de cada uno de estos. O Ujú, sea, realmente lo que se hace es revisar los sueldos, pues con el fin de obtener una curva salarial. sí, es cierto. Realmente nosotros tenemos la percepción que al final del día nosotros lo que hacemos es verificación de desempeño y tomamos decisiones con respecto a esos procesos. Pero si ustedes lo notan bien, eh, la importancia del área de recursos humanos está un poquito más allá. Dentro de los costos de una organización, ¿cuánto creen que puede representar el costo de recursos humanos? O sea, me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con salarios, prestaciones y bonificaciones. ¿Cuánto creen que puede representar eso dentro de un ejercicio económico en una empresa? ¿10%, 30%, 50%, 80%? ¿Cuánto creen que puede representar ese porcentaje en el ejercicio económico de una organización? Me gustaría escuchar propuestas en esa parte. ¿Cuánto creen que puede representar el cargo de recursos humanos dentro del ejercicio económico de una organización?
En mi caso, pues lo tengo muy claro. Yo estuve encargado de una organización en la cual trabajé 10 años y yo era el encargado pues de muchas funciones. Una de ellas era el pago de nómina. Entonces, en ese punto, yo tengo muy claro cuánto del ejercicio económico representaba para la organización el pago de recursos humanos y las apropiaciones, obviamente, de bonificaciones y demás. Pero yo quisiera escucharlos a ustedes. ¿Cuánto creen que realmente representa en una organización o definir una organización y decir cuánto puede representar dentro de ese ejercicio económico? 5%, por ejemplo. Tratemos de hacer como un balance entre nosotros. Imaginémonos que estamos hablando de empresas de manufactura, empresas agrícolas, de empresas de servicio y digamos que entidades del Estado. Digamos que en el momento, por citar un ejemplo, los costos de la organización, digamos que suman 100 millones de pesos. Estos son en millones. Entonces, el área de recursos humanos, ¿cuánto representará de ese ejercicio económico? ¿Cuánto creen que le repercute a esta organización de manufactura sobre esos 100 millones de pesos el área de recursos humanos? ¿Cuál cree que puede ser el nivel de repercusión dentro de ese ejercicio económico? ¿Qué quiere decir? Que si yo no pagara la parte de recursos humanos, me estaría ganando 100 millones de pesos. Pero si incluyo el ejercicio de recursos humanos, ¿cuánto representa dentro de esos 100 millones de pesos? Yo quisiera escuchar unas propuestas. Recuerden que aquí no hay respuesta ni buena ni mala, solamente tenemos unos niveles de apreciación, ¿cierto? ¿Nadie? Mucho frío, por eso, ¿será que de pronto no apoyan el punto de análisis? Pues yo creo que un 5%, ya Bueno, que el Departamento de Recursos Humanos es el responsable de la selección y contratación de un personal idóneo para cada puesto laboral. Y me parece un valor bastante razonable. ¿Alguien más quisiera dar un valor respecto a la empresa de manufactura? ¿Cuánto podría estar ese valor? Tal vez, profe, yo pensaría que entre un 10 y 15%, pues generalmente una nómina siempre cuesta porque aparte pues del salario básico existen horas extras, bonificaciones y pues todas las prestaciones de ley. Entonces siempre una nómina, por ejemplo, en una empresa grande de manufactura donde realizan procesos grandes, donde su nómina de personal es grande, siempre el porcentaje puede ser alto. Sí, perfecto. Liliana, ¿cierto? Sí, señor. Aquí pues registrando los aportes de ustedes, porque pues por este medio virtual me parece que es muy importante la participación de ustedes, porque si no terminamos hablando como en el vacío. En cambio, cuando están participando y aportando ustedes, realmente tiene valor esta información. A mí me gustan mucho las dos versiones que han presentado. Más quisiera presentar unos valores
Pues, profe, sí, yo opino que por ahí el 10%, pues por lo mismo, digamos, porque en el área de manufactura, digamos, Ujú. todo, o sea, uno de los principales que encabeza la empresa es pues el área de recursos humanos, el que está Sí. encargado, digamos, de contratación, pagos, o Sí. sea, ellos son los que encaminan la empresa a un buen lugar. Ujú. ¿Alguien más quisiera aportar algo respecto a ese punto? Si yo, por ejemplo, citara el 50%, ¿alguien estaría de acuerdo o en desacuerdo? Pues yo la verdad estaría de acuerdo porque considero que la mano de obra o los trabajadores son como la parte fundamental de la empresa. Y más en manufactura, considero que deben tener una valoración mayor. Sí, buen punto. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera aportar respecto a este punto? Ya en un momento van a notar por qué estoy preguntando ese grado de importancia que tiene dentro de los costos. Digamos que si pongo aquí 50%, existe una posibilidad, ¿cierto? ¿Quién más quisiera de pronto aportar respecto a esto? Por ejemplo, Jaime. Jaime, ¿cuánto cree que dentro dentro del tipo de industria que usted conoce, eh, Sí, señor. puede representar este ejercicio económico? Ejemplo, Pues una yo me da empresa que transporta ese producto y una empresa que, digamos, que es la que hace la extracción primaria. ¿Cuánto cree que le representa a esa organización la parte de recursos humanos? pues ya que lo transporta ya sí sería un punto clave por ahí un 20% Bueno, manejar el camión o algo parece que así. tiene problemas de audio, pero me parece que dijo que el 20%, si no estoy mal. Bueno, como ustedes pueden notar, los valores sí cambian. Y cada uno de ustedes ha tenido razón al Sí, señor. formular uno de estos. Ah, bueno, Jaime. Era 20%, ¿cierto? Y Sí, cada uno señor. de ustedes, Sí, señor. gracias, Jaime. Cada uno de ustedes ha tenido razón al formular cada uno de estos porcentajes. ¿De qué depende este porcentaje? Obviamente depende del tipo de empresa que se está manejando. Entonces, la empresa grande, pues sí representa un valor que no es el 5%. Se ha hecho un promedio de este ejercicio económico y dicen que está cercano al 40%. La industria mediana, para algunos, está representando cerca del 60%. Y para la industria pequeña, hay casos que inclusive representa el 90% del ejercicio económico. Quiere decir que si esa persona, esa empresa pequeña gana 100 millones en el mes, de esos 100 millones puede estar pagando hasta 90 millones en todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Entonces no es un tema menor. El tema de recursos humanos aquí presenta un perfil importante. Pero entonces eso lo vemos en la empresa de manufactura y de pronto aquí existe alguna similitud. De pronto pueden tener estas dos una tendencia similar. ¿Qué creen que se presenta en la empresa de servicios y en la empresa del Estado? ¿Cuál cree que sería el porcentaje de implicaciones de recursos humanos en este tipo de industrias? ¿De pronto alguien conoce al detalle o muy extensamente una empresa de servicios?
Si de pronto alguien está desarrollando su proyecto de grado en una empresa de servicios, nos podría ayudar un poquito en esta parte. Bueno, la intención de las preguntas es con el fin de que ustedes participen y pues obviamente también con el fin de evidenciar más o menos qué grado de conocimiento tienen de estas industrias. Por ejemplo, Daniel nos mencionaba que la parte gráfica tiene unas implicaciones dentro de la industria. Yo sé que ha estado trabajando mucho en esta área y pues si lo vemos desde el punto de vista del servicio, nos podría de pronto orientar cuánto cree que el ejercicio económico mensual de una empresa de este tipo podría representar la parte de recursos humanos, ya dentro de una estructura formal, obviamente. Pues es una pregunta difícil, ingeniero, porque digamos que la parte gráfica va muchas veces inmersa dentro de un plan estructurado que ellos manejan, pero no siempre el recurso humano como que tiene que ver directamente con eso. Un ejemplo podría ser que en una empresa gráfica trabajan solo 3 personas y el recurso humano realmente solo representa el 5% y no el 100% como se espera de que todos estuvieran ahí en, digamos que inmersos en eso. Y es cierto, también es que la parte gráfica, al igual que otras áreas, se valoran mucho como en los mismos términos de los artistas. Noten que una pintura puede valer 1.000 pesos como puede valer 100 millones de pesos. Entonces depende mucho del, de los criterios de valoración que se haga sobre cada uno de ellos. Pero en términos generales, en una empresa de servicios se puede estar hablando y pues de acuerdo a a lo que he estado consultando, dice que puede estar rondando el 45% de los costos generales. Ahora, cuando estamos hablando de una empresa muy extensa, muy grande, citemos el caso, por ejemplo, de Claro, pues obviamente el costo de nómina ya no representa el 35%, sino que yo creo que se reduce. Respecto a la dimensión del ejercicio económico, sí podríamos estar hablando que puede estar representando un 15%. ¿Por qué? Porque en este tipo de empresas, como hay funciones homogéneas, entonces no importa el tamaño del ejercicio económico, sino las funciones que desempeñe. Y como hay un plazo de trabajo o un lapso de trabajo y unas responsabilidades, pues se debe responder acorde con ese manual de funciones. Entonces noten que cada uno tiene su perfil. Ahora, respecto a a la empresa del Estado, pues no podríamos establecer un valor real, porque en sí los pagos son muy similares en todo Colombia. Una secretaria más o menos gana lo mismo en Duitama que en Sogamoso o en otro pueblo. Son muy cercanos los valores. Pero respecto al tamaño del municipio, pues cambia, porque algunos son, por ejemplo, categoría 5, otros 4, otros 3, y eso representa unos niveles de operaciones de ellos. ¿Qué quiere decir? Que ellos recopilan unos impuestos, recopilan unas tasas de pago y algunos procesos contractuales relacionados con estampillas, permisos provisionales, y todo eso representa un nivel económico para el municipio. Pero si usted va a mirar, realmente dentro de estos ejercicios no hay una relación directa entre el ejercicio económico que hace la entidad y el pago, porque generalmente el pago se extrae directamente de los costos fijos que tiene la organización o la entidad, y esos costos fijos están ya consignados en una minuta que es trasladada a Planeación Nacional cada año,
Y entonces Planeación Nacional lo que hace es girar unos valores mensualmente a estos sitios. Ocasionalmente también lo que se hace es una apropiación anual. Entonces, en esa apropiación anual, ellos ya consignaron el valor de los gastos, independiente del nivel de recopilación de impuestos que tengan en esa organización. Entonces, como pueden notar, si usted va a desarrollar un análisis de cargos en una empresa del Estado, existe una diferencia abismal con una empresa de manufactura. Y esto quiere decir que esos manuales de funciones que usted encuentra, que son muy similares del área de producción al área de servidores públicos, pues como que no tienen un grado de efectividad muy similar. Y por eso usted encuentra unas posiciones de trabajo y unas aplicaciones de conceptos de muchos servidores en los cuales dice, eso no está dentro de mis funciones. Y al no estar dentro de sus funciones, pues ya pierde de vista el nivel de rendimiento y el nivel de desempeño. Entonces, por eso, cuando yo les mencionaba el caso de la demanda que se presentó por análisis de desempeño, esto aplica para muchas áreas. Entonces, es muy importante que este manual de funciones tenga muy bien definido esas funciones y estas responsabilidades, porque ocasionalmente usted encuentra dentro de todas estas funciones, eh, casos como, y lo voy a citar, yo sé que va a sonar feos, pero por ejemplo, uno, tomar listado de los materiales que se encuentran al comienzo del día. Dos, hacer un conteo periódico a mediodía y uno al final del día. Tres, establecer en el libro de registro cuánto fue el movimiento de estos materiales. Y cuatro, las demás funciones que le asigne el jefe. Entonces, si usted encuentra ese tipo de descripciones en un manual de funciones, yo siento que está hablando de esos procesos transversales que finalmente, al estar diciendo transversal, como que está hablando de todo, pero no le está apuntando a nada. Entonces, uno de los conceptos que quiero que ustedes tengan muy claros es que los manuales de funciones que debemos desarrollar nosotros para hacer un análisis de puestos o para diseñar un cargo debe ser muy preciso. Si usted incluye y las demás que le asigne el jefe, pues yo siento que no tiene claridad de cuál es el cargo o cómo se desarrolla ese cargo. Entonces esas condiciones de puesto de trabajo muy seguramente no están valoradas. Entonces yo quiero que guarden en su mente esta información. No sé si alguien quiere aportar algo respecto a esto del manual de funciones. De pronto, Leslie, vi que estaba trabajando algo con esta área. No sé si de pronto quisiera aportar algo o tenga alguna duda. ¿No? Bueno, entonces continuamos. ¿Hasta este punto existe alguna duda? Entonces, mire, recopilemos. Dijimos cuál es como el camino que vamos a recorrer, pero ahora, este es el primer punto, el análisis organizacional, y este es el segundo punto, manual de funciones. Vamos al tercer punto, la valoración de cargos, que ya la hemos efectuado, ¿cierto? Entonces, tenemos unos factores y tenemos unos grados, tenemos un peso porcentual, asignamos unos puntos a esa función, describimos cómo está cada grupo, si se puede agrupar o no se puede agrupar, y nos vamos a una tabla de valoración. ¿Recuerdan ese ejercicio? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Bueno, entonces, al recordar usted ese ejercicio,
podemos establecer una relación directa entre lo que era el cargo y las funciones, ¿cierto? Entonces, note que desde el punto de vista organizacional, tenemos muy bien descrito nuestro cargo. Y en el manual de funciones, tenemos muy claro que esas funciones que tiene ese cargo están realmente relacionadas con el pago. Entonces, si aquí existe alta dispersión, quiere decir que no fue bien desarrollado ese ejercicio. Entonces, estas organizaciones que ustedes notaron, existía mucha dispersión entre cargos homogéneos, como son, por ejemplo, el caso operativo, y existía mucha dispersión, por ejemplo, en los niveles administrativos o de supervisión, como los jefes. Digamos que un jefe de producción gana 1 millón de pesos, mientras que vamos a colocarnos en un buen sitio, los jefes de recursos humanos ganaban 7 millones de pesos. Pues uno comienza a revisar que hay una mala formulación de la estructura salarial de esa organización. No necesitaríamos ser muy bien fundamentados teóricamente para notar que no está bien organizado. Pero entonces cuando están muy cerquita, también hay que ver qué tipo de desempeño están teniendo, ¿no? Entonces, acá en este peso porcentual que está asignando usted, pues usted debe haber hecho ya el ejercicio de verificar qué importancia tiene cada uno de los factores dentro del cargo. Y entonces, como nosotros ya tenemos esta parte, pues por así decirla, ya solucionada, nosotros tenemos muy claro cómo se hace una valoración de cargos por los métodos de los puntos y también sabemos cómo hacer otros métodos adicionales, como por ejemplo el de jerarquía. Entonces, usted ya puede proceder a aventurarse al diseño de una estructura salarial. Y entonces, ¿cuál es el punto inicial? Pues usted parte de esa dispersión que ha asignado a los cargos que si no están en operación y no se han efectuado, pues a los que usted diseñó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted formula la estructura salarial, ha hecho todo este análisis y se supone que usted está en capacidad de identificar el nivel de importancia que tiene cada uno de estos elementos. O sea, si esas funciones representan o no representan algo dentro de estos puntos. Y ahorita vamos a tratar de orientarlo un poco mejor. Entonces, esta estructura salarial lo que busca es que esa línea de tendencia esté con poca variabilidad, ¿cierto? Que esté muy homogénea, que su variación sea mínima. Y eso lo que nos está hablando es de una estructura alineada. De ahí que cuando comenzaron a utilizar la alineación en muchas áreas de la ingeniería, pues uno notaba que estaban orientados al concepto de valoración dentro de un rango de baja variación. Entonces, nosotros ya podríamos en este punto, cuando comenzamos a hacer el diseño de la estructura salarial, notar que el manual de funciones es básico para poder establecer la estructura salarial, pero la relación directa sí es con el perfil de la empresa. Por eso les preguntaba el nivel salarial o la repercusión del ejercicio de los recursos humanos dentro de la organización. Porque si usted ha asignado una política de precios muy altos buscando un buen rendimiento, pero la organización no está en capacidad de sostener esos pagos, pues se ha cometido un error desde el diseño propio y pues, o sea, no va a tener futuro la organización. Entonces, ¿de dónde partimos nosotros para poder establecer el nivel salarial? De la información interna y externa. Recuerden que la información interna se hace cuando está en operación, pero cuando usted está haciendo el diseño de un cargo, usted debe formular cuál sería el salario ideal para usted como propietario de la organización y también cuál sería el salario ideal para usted como trabajador de ese puesto de trabajo. Bajo esas dos visiones, usted puede decir cuál sería el promedio de salario interno. Y ya a nivel externo, usted lo que puede hacer es una verificación de cuál es el comportamiento de ese salario en el entorno. Ahí
tomaría importancia un tema que está trabajando Santiago, que es el de competitividad regional. El coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial y el profesor Henry, ellos han venido trabajando los últimos años sobre competitividad regional. Tema muy apasionante porque en algunas de las verificaciones que estuvimos consultando con el profesor Henry en un punto, estaban estudiando con el ingeniero Oscar el grado de desarrollo que tenía cada una de las regiones. Y ese grado de desarrollo está muy ligado a lo que tenía que ver con la mano de obra, el nivel de formación y los recursos disponibles en ese sector. Entonces, la mano de obra, pues ya tiene una configuración diferente según la región o el sitio donde esté ubicado. Y quiere decir que toda empresa que esté en esa área está inmersa dentro de esa misma situación y no sería el mismo estudio o sea, la misma escala salarial para una organización ubicada en esa, digamos, en esa región con un subdesarrollo y una dificultad muy amplia a lo que se le podría valorar a una organización exactamente igual ubicada, por ejemplo, en Bogotá, donde las cadenas de abastecimiento, la disponibilidad de mano de obra y los ingresos y egresos son totalmente diferentes. Entonces note que usted en una región puede que tenga la expectativa de pagarle 3 millones de pesos a un jefe, pero el ejercicio económico de esa organización no permite que usted le pague 3 millones de pesos a ese jefe. Ese análisis de pronto lo efectuaron, pero con la misma organización en Bogotá. Entonces, ahí es donde usted debe tener muy claro de dónde va a extraer la información. Si esa información que usted va a utilizar para hacer la estructura y el manual de funciones es propia o si debe acudir a información externa, porque de ser así, pues usted debe tener muy claro cómo puede relacionarla y cómo la va a aplicar en su estructura. Entonces note que aquí quedarían en el aire dos conceptos como muy desligados, que sería la valoración del cargo y cómo voy a seleccionar las personas que van a estar en ese cargo. Entonces ahí sí requeriríamos acudir a los principios generales que ya vimos en el comienzo de nuestro curso. Esta diapositiva es extraída de las primeras clases, en la cual nosotros lo que vamos a hacer es un proceso de identificación y terminamos con un estudio, pero que todo esto finalmente tiene que relacionar lo que es el conocimiento, la habilidad, la tarea y cómo desempeña el trabajador cada uno de estos elementos dentro de su puesto de trabajo. Entonces, si nosotros lo comenzamos ya a relacionar con una organización, recuerden que estamos hablando de diferentes cargos. Y cada uno de los cargos que tenemos, ya sean de cualquiera de las áreas, administrativa, operativa o de apoyo, pues tienen unos factores. En este caso, yo solamente me enfoqué en 4 factores para poder hacer como la descripción. Entonces, hablemos del esfuerzo mental. ¿Qué es el esfuerzo mental? El esfuerzo mental es, por ejemplo, el grado de concentración que debe tener una persona en su puesto de trabajo para obtener éxito en su trabajo o en sus actividades. Quiere decir esto que este esfuerzo mental debe tener unos grados y debe tener una descripción. O sea que nosotros vamos a aplicar el grado y la descripción a cada uno de estos factores. Aquí podríamos tener 5 factores más o 20 factores más. Y a cada uno de ellos debo aplicarle el grado y la descripción. Entonces, a manera de ejemplo, digamos que este esfuerzo mental podemos asignarle unos 3 grados, digamos el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Entonces, perdóneme, lo ingreso aquí como para que nos quede más ordenado el tema. Entonces, vamos a decir que el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Ahora,
Esta descripción, ¿qué representaría? ¿Alguien de pronto me pudiera orientar este grado uno de esfuerzo mental? ¿Qué representaría o cómo lo describiríamos? ¿Qué significaría ese grado uno? ¿De pronto lo recuerdan? ¿O nos pueden dar una idea de qué podríamos decir de este grado uno de esfuerzo mental? Podríamos decir que es una concentración básica para alcanzar éxito en las labores de trabajo, ¿cierto? Entonces el grado 2 representaría como una concentración, yo digo que ya de tipo importante, entonces digamos una concentración intermedia para poder obtener un buen resultado dentro de sus labores, ¿no? Y este grado 3 pues entonces nos está mostrando que sería como una concentración alta para poder obtener ese éxito dentro de su labor, ¿cierto? Entonces, si usted lo traslada a cada uno de estos factores, por ejemplo, en el caso de la experiencia, ¿alguien podría citar un ejemplo de cuál sería este grado y esta descripción que haríamos con respecto a la experiencia? De pronto alguien me pudiera colaborar como construyendo este tipo de grado y descripción que haríamos para la experiencia. De pronto les puedo preguntar directamente a alguno de las personas que están en clase en este momento. Podemos buscar aleatoriamente, por ejemplo, a- 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 no, pero no quisiera hacerlo como aleatoriamente porque qué tal no está en clase en este punto. ¿Alguien quiere aportar acá? Pues digamos, en cuanto a la experiencia, pues dependiendo del cargo, digamos, si es un gerente, entonces, pues el tipo de grado sería 3 y, y la descripción sería, pues, alto. Ujú. Entonces aquí cuando estamos hablando de la experiencia está muy relacionado con lo que dice Lina. Entonces yo cómo describiría esta experiencia para ese cargo, digamos que es para el cargo de gerente. Entonces digamos que es este cargo, el cargo uno, digamos que este es el gerente. Entonces ya hice su descripción del esfuerzo mental, ahora voy a describir la experiencia. Yo le asignaría un uno a esa experiencia cuando es una experiencia, digamos, de 6 meses. Le asignaría un 2 cuando requiera una experiencia, digamos, de unos 2 años. Y le asignaría 3 cuando usted tiene una experiencia superior a 3 años. Entonces, bajo ese enfoque, usted definiría qué grado de importancia tiene la experiencia para este cargo. Entonces, ¿qué se supone? Pues que uno espera que no vayan a aparecer precisamente como gerentes las personas que tienen muy poca experiencia, porque eso representa un riesgo alto para su organización. Por eso viene el dilema. Ese que se presenta mucho y que hemos escuchado en algunos casos. No tengo experiencia porque no he trabajado, pero no he trabajado porque no tengo experiencia, ¿no? Suena paradójico, pero así es la vida. Entonces, por eso muchas personas dentro de su proceso de formación acuden a algunos elementos que les ayudan como a mostrar un perfil de trabajo que al final, cuando usted se presenta a los primeros cargos, pues le ayudan a contrarrestar esa debilidad. Por ejemplo, quienes hacen pasantía, ocasionalmente las empresas los valoran mucho por el ejercicio que hicieron en esa pasantía y lo asumen como una experiencia laboral. Las personas, por ejemplo, que están inmersas dentro de un proceso
semillero de investigación, pues son muy orientadas a estas organizaciones modernas de tipo descentralizado que desarrollan mucho proyecto, porque ellos dicen, bueno, ya tiene la formación como investigador, quiere decir que se le asigna una tarea y conoce muy bien cómo es el desempeño de esa tarea dentro de un equipo de trabajo y va a obtener un resultado. Entonces, muchas veces las organizaciones valoran eso dentro de la experiencia, pero entonces se le asigna con base en la necesidad que tiene la organización de tener una persona con tal condición. Entonces, ¿yo qué haría? Si para mí no es representativo incluir a una persona que no tengo experiencia, pues sencillo. Yo coloco solo dos escalas. Colocaría experiencia, entonces el grado uno si tiene más de 2 años de experiencia, y grado 2 si tiene 3 o 4 años de experiencia hacia adelante. Solamente manejaría, en ese caso, 2 grados. Entonces depende usted el grado de importancia que le dé. Y pues si quiero incluir un tercer grado, pues podría decir personas que tengan más de 10 años de experiencia y que se hayan desempeñado en cargos que digan tal cosa. Entonces, ese es el grado que se le puede asignar. Ahora, desde el punto de educación nos queda más fácil, ¿cierto? Porque digamos, tomo un cargo de acá, digamos que este cargo 7 es un cargo de operario. ¿Qué hago yo? El grado uno, pues técnico. El grado 2, profesional. Y el grado 3, pues que tenga especialización. Entonces es más fácil. Ahora, desde el punto de vista de responsabilidad, ¿qué ustedes creen que podríamos asignar como responsabilidad a un cargo acá? ¿Qué establecerían ustedes aquí en esta descripción? Hagámoslo fácil. Digamos que el cargo de gerente. Pues ¿Qué le ahí, digamos, establecerían? diría lo que es, digamos, supervisión, toma de decisiones, liderazgo, ¿no? No iría por ese lado. Perfecto, sí. Personas. Aquí es donde nosotros comenzamos a mirar si tiene responsabilidad con dineros, con equipos, con maquinaria, con personales, con procesos, con informes. Entonces, según el nivel de responsabilidad que tenga para obtener resultados, pues vamos a establecerle un grado. Digamos, si ese gerente no requiere tener responsabilidad de recursos y no requiere responsabilidad de resultados, pues estaría ya en un grado 1. Pero si ese gerente tiene directa relación, pero no de alto impacto, no quiere decir que sea la columna vertebral de su cargo. Tiene una responsabilidad intermedia dentro de los procesos de manejo de dinero, tiene una responsabilidad intermedia dentro del resultado final, pues obviamente podríamos asignarle una categoría 2. Pero pues el perfil ideal o lo que nosotros quisiéramos es que ese gerente tenga una alta responsabilidad de dinero, alta responsabilidad con personal, responsabilidad con los resultados y pues que obviamente yo creo que ustedes ya lo están infiriendo. Estos niveles que estoy asignando acá están relacionados con unos indicadores. Entonces, como lo decía Lina, estos grados de asignación pues están relacionados para cada uno de estos cargos. Y cada uno de estos cargos al final lo que va a tener es la misma estructura. Entonces, hasta aquí usted diría, pero no hemos hecho nada, no hemos avanzado más de lo que ya conocíamos. ¿Para qué hemos hecho este análisis hasta el que hemos llegado aquí? Porque nuestra siguiente labor sí es importante y es la que está representada acá. Es comparar factor con factor. O sea que si yo tengo 10 factores hacer una comparación de 10 factores. Y aquí me voy a tomar el atrevimiento de incluir bueno, una tabla. Resulta que la tabla que había desarrollado no está disponible en el sitio. Entonces vamos a hacer un análisis pequeño acá. Ok,
¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que, bueno, aquí vamos a asignarle una, elimine, de 4 por 4, que representaría esta situación que tenemos acá. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Tomaríamos el esfuerzo mental. Bueno, aquí me faltó una adicional. Listo. Ahora sí. Tomaríamos el esfuerzo mental, tomaríamos la experiencia, tomaríamos, bueno, vamos a colocarle aquí experiencia, educación y responsabilidad. Y los compararíamos con ellos mismos, con esfuerzo mental, experiencia, educación, y bueno, ustedes ya saben que me falta una columna aquí. Pero entonces, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros lo que tenemos que comenzar a mirar es pues que la relación de este con este pues no tiene una implicación, entonces esta iría en cero, esta no tendría información. Pero lo que sí comenzaríamos es a mirar si ese esfuerzo mental que desarrolla ese cargo tiene una relación con la experiencia. Y entonces usted tiene que comenzar a hacer cruces de la información que se ha asignado acá de esfuerzo mental con experiencia y tiene que comenzar a cruzar estas dos variables. Entonces, esta información que tiene de esfuerzo mental, digamos que tuviera un esfuerzo mental intermedio con una experiencia, digamos que alta. Entonces, usted lo que va a hacer es a identificar cuáles son las relaciones que tiene este esfuerzo mental con esta experiencia y usted va a establecer unos canales de análisis. Ahora, normalmente, ¿cómo se hace en este caso? Algunas personas lo hacen por medio gráfico, otros lo hacen por medio matemático y otros lo hacen por medio analítico. El más recomendado es el medio analítico. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene es que hacer una descripción general de todo esto y al final lo que va a obtener es un concepto del cargo que tiene dentro de su organización. Cuando usted lo hace por medio gráfico, pues está acudiendo a la tendencia que siguen todos, pero el medio gráfico no le ofrece a usted las conclusiones ni las respuestas que usted necesita. Entonces, lo que me gustaría a mí es que esta valoración que se haga aquí no sea de tipo gráfico, sino que sea de tipo analítico. Entonces, si este nivel de esfuerzo mental tiene una relación directa con la experiencia, entonces, si yo tengo un gerente que tiene un nivel medio de esfuerzo mental y aparte de eso estoy requiriendo que tenga 5 años de experiencia, quiere decir que estamos desarrollando una estrategia para que este esfuerzo mental tenga una mejor respuesta en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Si coloco una persona que tenga muy poca experiencia y un alto esfuerzo mental, pues vamos a estar al límite de los resultados, porque cualquier error que se cometa va a recaer sobre el esfuerzo mental, porque es el de más alta valoración. Mientras que la experiencia no tendría la importancia representativa dentro de este análisis. Ahora, vamos a ponerlo en otros términos. Digamos que tenemos un esfuerzo mental bajo, pero que requerimos harta experiencia, digamos que 10 años de experiencia. Entonces, ¿qué tipo de análisis se podría brindar respecto a ese? Pues que el esfuerzo mental es bajo, ya que las funciones se desarrollan dentro de unos campos que ya están inmersos dentro de la persona, o sea, esas cualidades que tiene la persona permiten que responda a esa expectativa de esfuerzo mental que se había desarrollado. Porque si usted lo está caracterizando de esa forma, pues es porque hay algo que debe estar relacionado ahí. Ahora, pongamos la otra escala, digamos que tenemos un esfuerzo mental muy alto
y aparte de eso también estamos exigiendo una experiencia muy alta. ¿Por qué se hace eso? Porque es un grado de especialización muy importante el que quiere ese cargo que está ahí. Entonces depende lo que les había dicho, del tipo de empresa y también del tipo de función. Como pueden notar, entonces no tiene relación y no me serviría el manual de funciones de otra organización para poder hacer este tipo de análisis. Debe ser propio de cada organización. Ahora vayamos aquí, venga, a ver, tenemos educación, pongamos educación con experiencia. Entonces, hablemos de educación y hablemos de experiencia. Digamos que vamos a cruzar educación con experiencia. Entonces, ¿qué análisis podríamos hacer aquí? ¿Qué es una persona que tiene, digamos, un nivel básico de educación? Pongámosle técnico no, dejémoslo más bien en especialista. Digamos que es una persona muy especializada en el área que estamos buscando, digamos que es el mismo gerente. Entonces buscamos una persona muy especializada. ¿A qué me refiero yo con eso? Digamos que estamos buscando una persona que maneje muy bien gestión de proyectos, que conozca muy bien las tendencias económicas y conozca muy bien el proceso de manufactura que estamos desarrollando. Eso nos lo da la parte de educación. Listo. Entonces tenemos un nivel 3 ahí. Y ahora en experiencia estamos pidiendo solamente que tenga un año de experiencia, digamos que está en el nivel 1. Entonces, ¿qué nos está mostrando este cargo? Este cargo nos está mostrando que la persona que va a desarrollar esa actividad debe tener muy buen conocimiento, pero que ese conocimiento es suficiente para desarrollar esas actividades y que la experiencia solamente le aporta como una visión de cuál es el resultado, pero que no es tan importante dentro de ese proceso. Entonces, lo que prima es la educación y sobre esos dos conceptos usted va a asignar un nivel de ponderación de cuál es el grado de importancia. No sé si me hice explicar o si me hice entender, perdón, con esa explicación que se brinda acá. Profe, ¿y la ponderación cómo se evaluaría? No, antes de llegar a la ponderación, o sea, si tenemos muy claro cómo se relacionan estos factores, porque pues no solamente van a estar estos 4 factores, pueden haber 10 o 20 factores. Es claro que necesitamos hacer una comparación factor por factor. Sí. Es claro que debemos establecer cuál es el factor primordial dentro de los factores que se están comparando. Yo creo que también. Y yo creo que ustedes ya están infiriendo que hay un nivel de asignación a cada uno de ellos. Entonces, como usted tiene aquí unos números, usted puede hacer la valoración con estos grados que tiene aquí. Entonces, por ejemplo, si usted tiene experiencia 1 y lo cruza con experiencia 1, digamos aquí, experiencia 1, y lo cruza con experiencia 1, ¿cuánto le va a dar? 1. Pero si usted tiene experiencia 1 y lo va a cruzar con educación 2, pues eso ya le va a dar un resultado, ¿cierto? Y entonces entre 0 y 1, usted va a tener una gama ¿cómo se llama? De opciones que le van a permitir identificar cuál es el grado de importancia de cada uno. Ahora, ¿cómo hace usted para saber cuál coloca primero? O sea, ¿cuál es el numerador, cuál es el denominador? ¿Cuál colocaría usted como denominador acá y cuál colocaría como numerador? Nada, ¿no? Bueno, a manera de orientación, yo quiero decirles que es muy sencillo. Simplemente usted va a relacionar que este de aquí, si tiene 1 y este tiene 1, pues le va a dar 1. Pero si este de aquí tiene 3 y este de aquí tiene 2, pues usted lo que va a hacer es a establecer que el máximo va como denominador y el mínimo va como denominador. ¿Qué quiere decir?
que siempre voy a dividir el inferior sobre el superior. Ese es un concepto poco conocido, pero que es aplicable acá para obtener usted unos índices de resultados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada uno de ellos usted va a obtener un valor. Ejemplo, 2 tercios. Este de aquí, el máximo podría ser, por ejemplo, 1 tercio. El de acá, pues va a ser, por ejemplo, 1 medio. El de aquí sería 1 tercio. El de acá, supongamos que en este caso tenemos 3 grados, pues sería lo mismo, 2 tercios. Y por ejemplo, aquí usted podría tener 3 tercios. Y supongamos que este vale 3 y este vale 3. Entonces, esos valores le van a usted perfilar cada uno de los elementos. Por eso es que es más importante el análisis, el método analítico, porque este resultado finalmente es un resultado frío. No le da a usted un perfil general del cargo. ¿Qué es lo que prima aquí? El análisis suyo. El análisis que le ofrezca a esta estructura. Entonces, una vez usted tiene ya configurado su análisis, pues entonces ahora sí pasa al método de asignación de puntos. Entonces ya usted puede ir a ese análisis y comenzar a mirar cuál es el nivel salarial que le va a asignar, cuál es la ponderación. Y entonces cuando usted ya tiene esa ponderación, pues ya vuelve a lo que ya conocemos, a definir el perfil de cada uno de ellos, que esta también es extraída de lo que ya habíamos visto anteriormente. De igual manera, esta gráfica de dispersión no estaría haciéndose en un proceso de revisión periódica, sino en un proceso de revisión preliminar. Y entonces cuando usted ya obtiene esa estructura, esos resultados y conoce la pertinencia, pues puede ver cuál es el grado que se le aplica dentro de la empresa a cada uno de los cargos. Entonces aquí yo lo que quisiera es que con base en esta información que hemos planteado, pues que hagamos como un foro de aportes porque nosotros la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de aplicación. ¿Cómo vamos a hacer ese ejercicio de aplicación en la próxima clase? Con base en esta información, esta estructura que hemos brindado, vamos a ir ingresando unos datos. Entonces vamos a partir de una organización, yo de hecho ya la tengo definida, vamos a analizar algo así como 9 cargos. A esos 9 cargos, pues le vamos a hallar las tres escalas que hemos mencionado. Vamos a asignar los puntos, pero no nos vamos a complicar con la determinación de los máximos y los mínimos y esto. Simplemente lo que quiero es el análisis de cómo está enfocado ese diseño. Y si yo asigno ese valor, ¿de dónde lo voy a asignar? Entonces, quiero que tengan ustedes también muy claro que en la próxima clase yo voy a llegar hasta el punto en el cual les voy a presentar una hoja de Excel y pues ahí voy a presentar lo típico, lo que ustedes ya han visto en otra asignatura que muy seguramente deben tener muy claro. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el salario? O sea, ¿cuáles son los elementos básicos? ¿Cuáles son los elementos que no son directos? ¿Y cuál es el valor real de pago que se hace? ¿Y qué constituye salario, qué no constituye salario? Y esos porcentajes, ¿qué importancia tienen? Pero supongamos que esa hoja de Excel ya la tuviéramos. Supongamos que esa hoja de Excel ya está desarrollada y usted simplemente tiene el valor del salario. Entonces, ¿qué importancia tiene ese valor dentro de este ejercicio que estamos haciendo? Entonces, yo quiero que de pronto en este punto ustedes comiencen a hacer los aportes con base en lo que hemos visto, con base en esto que se ha explicado, de cuál sería el método de trabajo que deberíamos estar desarrollando para poder hacer un análisis de pertinencia para la organización. ¿Qué quiero que quede muy claro? Que nosotros ya identificamos que existen unos métodos, que ya tenemos muy claro que esos métodos son para análisis de cargos, pero que cuando usted va a hacer un diseño de los cargos, debe ir un poquito más atrás, debe ir un poquito más allá y debe comenzar a mirar la organización. Entonces,
Por eso he establecido estos 3 puntos. A mí me gustaría que los aportes estén relacionados a la estructura, cómo debe ser esa estructura de diseño de cargos. 2, cuál es el resultado que estamos esperando de ese ejercicio. Y 3, pues el grado de pertinencia que usted ve en la aplicación de esta temática, porque finalmente todo esto debe ser orientado a la aplicación, o si no, nosotros no estaríamos generando un impacto adecuado. Entonces yo quisiera de pronto que en este punto pues hagan sus aportes para la clase, y pues también para que a partir de esa conceptualización que estamos desarrollando podamos pues verificar algunos elementos que podrían irse sumando al ejercicio, porque sobre esto pues existe mucha documentación, pero pues uno debe ir sumando solamente lo que necesita, porque de nada me serviría, por ejemplo, el día de hoy venir a hablarles del código sustantivo del trabajo para que ustedes sepan que vamos a incluir una bonificación. No tendría sentido. Nosotros primero que todo debemos conocer la parte estratégica y pues ahí sí las particularidades. Entonces quisiera que ustedes aporten sobre estos 3 puntos: estructura, resultado y pertinencia. ¿Alguien de pronto quisiera aportar algo sobre la estructura de diseño de la estructura salarial? ¿O quisiera preguntar algo respecto al diseño? Profe, pues realmente en esa parte de estructura inicialmente se debe tener en cuenta cada uno de los cargos con los que cuenta cada organización. Sí, Nos recalcó eso, que era importante saber cuántos cargos existían, cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa, conocer su misión, visión, pues debe ser lo primero, pues para conocer la organización y para saber sobre qué vamos a trabajar. exacto. Y buen punto, porque resulta que ocasionalmente usted encuentra, y de hecho, si ustedes hacen el ejercicio de revisión, yo creo que algunos ya lo hicieron, cuando ustedes van a identificar estos manuales, usted nota que la descripción de la empresa pues es muy superficial. Nombre, need, personas a cargo, misión, visión, objetivos, políticas, y comenzamos con la descripción de funciones. Pero en ningún lado se comienza a hacer como una valoración real de lo que tiene de importancia cada uno de ellos. Y pues yo no sé si es de pronto por cuidar su know-how de las personas de los recursos humanos, ellos nunca incluyen una explicación del análisis que hacen para cada cargo. O sea, nunca encuentra usted en un manual de funciones que diga, en este cargo ha sido valorado con una experiencia de 2, una educación de 3 y un nivel de responsabilidad de 1, sustentado en que debe ser una persona con estas características, con este perfil, que responda adecuadamente a tal situación, que en las situaciones que presente el cargo haga evidente que, por ejemplo, su experiencia le permite solucionar un conflicto de intereses y por eso ha sido catalogado con 3, y que con base en esa experiencia se supone que debe manejar también los sindicatos. Entonces, usted nunca encuentra un manual de funciones donde le expliquen eso, simplemente un manual de funciones que también llega a la descripción de un cargo. Dice cargo, eh, funciones básicas, objetivo, contribución, y algunos traen como actitudes, habilidades, pero muy suelto, sin realmente comprender cuál es el enlace que tiene esto dentro de sus funciones o dentro de su desempeño. Y yo creo que ustedes comienzan a descubrir que esa información tiene una relación importante, y pues que obviamente ya comienzan a saborear un poquito cuál sería la expectativa que tiene la inclusión a la formulación de un manual de funciones con el perfil que se espera se desarrolla a partir de esta temática, ¿cierto? Entonces ya podríamos hacer como un ejercicio de crítica de los elementos que encontramos ya en la literatura. Ya podríamos comenzar
no a criticar por decir está mal o está bien, sino a decir, vea que este manual de funciones incluye el grado, incluye muy bien la descripción, de pronto un poquito identificar qué es lo más importante de ellos. Entonces yo quisiera que ustedes también comenzaran a desarrollar un poco esa parte, porque al final del día, quienes vayan a tener empresa o vayan a desarrollar estas actividades, no solo tienen que hacer esto, tienen que hacer labores adicionales que están relacionadas con lo que estamos identificando aquí y se le va a facilitar mucho, porque si el manual de funciones contiene todos los parámetros, pues usted no va a sufrir para hacer esas labores. Pero si el manual de funciones no contiene eso, va a ser bastante crítico y también vamos a estar un poquito al límite del campo jurídico porque el trabajador va a tener elementos de defensa para decir que no estaba catalogado dentro de sus funciones o que no estaba caracterizado ese proceso para que él lo desarrollara. Entonces, desafortunadamente, la responsabilidad recaería no en quien está haciendo de pronto mal una labor, sino en quien formuló la labor. Entonces, noten la importancia. Muy buen punto, Liliana. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera aportar acá? También quisiera como para ir haciendo llamado a lista para verificar porque como les había mencionado, nosotros debemos entregar un informe de las actividades que se desarrollan. ¿Alguien más quisiera aportar? Profe, yo tengo como una pregunta. Sí, Lady. Pues bueno, se entiende las empresas privadas al hacer ese tipo de análisis y ese tipo de evaluación, un medidor sería la satisfacción de las personas, ¿sí? Sí, correcto. Pero no existe algún, no sé, profe, algún ente o alguien que evalúe que efectivamente según la utilidad de esas empresas se le está dando lo que merece el empleado. No, en este punto el campo económico está desarrollado solamente en los términos que lo define el Ministerio de Trabajo, en el cual hay unos valores mínimos de pago y solamente dentro de ese valor límite, valor inferior de pago es que está relacionado. O sea, no estaría mal, aunque sabemos que en la práctica no se presenta así, pero yo podría fácilmente decir, se requiere gerente con posgrado, manejo de 6 lenguas, experiencia en exportación, conocimiento de logística con un salario mínimo el salario mínimo legal vigente. Entonces, ahí estaríamos dentro del campo legal. Pero ¿qué sucede? En la práctica, las empresas, o sea, con la visión de la empresa, yo debo mantener el personal, porque un alto índice de rotación no es bueno para la organización. Y cuando hay alta rotación en las organizaciones es porque no hay satisfacción. Y esa satisfacción, el 90% es de tipo eh, económico. Y ya el resto obedece a los conceptos de pronto de bienestar o baja satisfacción o que el cargo no es un reto para usted. Entonces, como tal, no hay una reglamentación que diga el salario mínimo es este. Pero en términos generales, note que hay unas agremiaciones que sí orientan como cuál puede ser la banda salarial o el nivel salarial que existe para algunos. Por ejemplo, en medicina. O sea, si yo soy médico y, y estoy trabajando por el salario mínimo y un colega mío con las mismas condiciones cobra 10 millones de pesos, pues se sobreentiende que estamos por debajo de una banda salarial y fácilmente a mí me podrían, ¿qué le digo yo? Como sancionar ante un comité de ética
por estar afectando la labor. ¿Qué quiere decir eso? Y yo quiero que lo tengan muy claro. Cuando ustedes sean ya ingenieros industriales, que eso es ya, por así decirlo, no les queda mucho tiempo para esto, ustedes van a tener que hacer un juramento de ética. Y uno de los conceptos que están inmersos dentro de ese juramento de ética es que en un escenario de libre competencia, usted no puede basarse en la reducción de sus niveles de pago para ganar como quien dice, una licitación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo un amigo que cobra 3 millones de pesos y estamos disputándonos un negocio, y yo digo, yo voy a reducir mis salarios para poder ganarme ese contrato, pues ahí estamos faltándole al proceso ético. Y entonces note que sí existe en la práctica algunos elementos que controlan esos niveles salariales. Entonces no sé si hasta ese punto, Harley, de usted quede satisfecha en que hay unos términos legales generales, hay unos términos en la práctica y hay unos términos en los cuales las organizaciones requieren tener las mejores personas. No sé si sea claro con eso. Sí, profe. Bueno, ¿alguien más quisiera participar? Lady, como fue pregunta, entonces no hay participación. No, mentiras. Lady. Muy bien, Lady. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar o preguntar algo respecto a lo que estamos viendo? ¿Qué quisiera yo? Que esos aportes o sea, estos aportes que ustedes están brindando se orienten un poquito a lo que es el diseño de la estructura, al resultado de esa estructura, por ejemplo, la pertinencia de lo que preguntaba Harlady, pues tiene que ver mucho con el diseño de la estructura, me pareció muy pertinente también, al igual que lo que mencionaba Liliana, bueno, y por ejemplo lo que mencionaba hace rato Daniel, que era una pregunta bastante cauciosa la que se le hizo sobre el nivel salarial, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes aporten porque es que esto no es un campo cerrado, esto es algo muy, muy amplio. Y solamente con la visión de cada uno de ustedes vamos a construir un buen concepto. Porque en últimas la información que ustedes tienen es la que yo tengo con base en la experiencia y la documentación que he hecho, o sea, lo que se ha consultado, más lo que conozco, más lo que he aplicado. Pero al final hay muchas cosas adicionales. Y es bueno que participe cada uno de ustedes para que podamos construir conceptos adicionales. Yo quisiera, por ejemplo, no sé si Santiago quisiera aportar algo, o Johan. Nos quedan algo así como 5 minuticos de participación. Me gustaría que participen porque noten que en la participación también tenemos, pues se puede decir que poca participación. Sí, Una pregunta, ingeniero. sí, Entonces, en conclusión, la empresa es autónoma en la contratación de los empleados y en la asignación de los salarios, sí, correcto. ¿sí? Sí, Pero teniendo en cuenta esto, usted estaba hablando ahorita, por ejemplo, del salario integral y hay otro salario que es el tipo de salario, el profesional, ¿no? No sí. estaría incurriendo como en un error ahí en el tipo de contratación. No, O sea, no porque es que nosotros no, o sea, esta estructura no la estamos en manejando. el pago que se le estaría haciendo al trabajador. Sí, mire, en este punto no estamos hablando de un salario integral. En este caso, sí nosotros estamos hablando del salario general del trabajador.
Cuando nosotros en la próxima clase establezcamos los conceptos de pago integral, pues también vamos a tener que tener muy claro, por ejemplo, qué se puede pagar en especie, qué se puede pagar monetario, cuáles son esos límites y qué implicaciones tiene eso dentro del ejercicio económico. Porque, por ejemplo, las bonificaciones de mera liberalidad que llaman, pues esas no constituyen parte integral del salario básico. Y a mí me sucedió en uno de los sitios donde trabajé. Desafortunadamente, pues no voy a citar el valor exacto, pero imaginémonos que yo tenía un salario, venga a ver, un salario de, póngale 1.000.000 de pesos. Supongamos que el sueldo mínimo fuera 500.000 pesos. Entonces, mi salario básico era de 600.000 pesos, o sea, un poquito por encima del salario mínimo. Y el resto del salario eran bonificaciones de mera liberalidad que llaman ellos, o sea, eh, mm, auxilios, transportes, gastos de representación, bonificaciones por buen desempeño, pero siempre me pagaban el mismo valor. Entonces, yo pues estaba esperando que cuando llegara mi liquidación era un poco superior a ese valor al que recibí. Pero ¿qué pasa? Que al ir a revisar, pues todas las planillas que pues uno normalmente no le pone atención, decía salario básico 600.000. Y los otros elementos que estaban ahí presentes, que no hacen parte del salario básico, pues también estaban presentes, pero ellos no permiten que usted haga una liquidación, por ejemplo, en cuanto a, en el momento del retiro de un valor superior. Entonces, pues fue un error, nunca se tuvo ese concepto o sea, nunca fue claro ese concepto. Y pues finalmente yo me vi afectado. No salí muy satisfecho con la liquidación, aunque pues también hay que ser francos que pues uno cuando está trabajando no está pensando en retirarse. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del salario total, o sea, del valor total que usted recibe, pues se maneja diferente, Karen. Ahí sí tiene razón usted de que habría un error. O sea, nosotros tenemos que en la próxima clase, cuando veamos la tablita de Excel, tener muy claro qué es salario y qué no es salario, porque esto va a repercutir es dentro del ejercicio final, o sea, dentro de la globalidad. Cuando la persona se retire, eso va a tener una repercusión. Y cuando esté trabajando, si eso es de amplio conocimiento y está bien informado el trabajador, si de pronto yo incurro en uno de esos errores, pues obviamente no va a haber satisfacción para él. Muy buen punto, Karen. No sé si quede satisfecha con esa respuesta. Sí, señor. ¿Alguien más quisiera aportar? Nos quedan algo así como 3 minuticos y ya procedería a llamar lista y pues a cerrar la sesión. ¿Alguien más quiere aportar? Nos queda poco tiempo, así como en televisión. El tiempo es oro. ¿Alguien más? ¿Preguntas, quejas, peticiones, apelaciones? Profe, una pregunta, digamos, cuando no se cumple lo estipulado inicialmente en, digamos, en el formato de las funciones que aún le estipulan, uno puede, digamos, presentar alguna queja por escrito y cuánto tiempo tienen para darle respuesta a uno. Excelente punto. Gracias por esa pregunta. Lo olvidaba. Cuando usted está inmerso en una organización, usted llega a la organización y usted es nuevo, usted no conoce la información. Usted tiene la información básica, por así decirlo, la propaganda que le vendieron en la organización de su cargo. Usted llega a un proceso de selección y con base en su conocimiento y todo esto, obtiene el cargo. Pero en el momento que usted ingresa, a usted lo deben capacitar. Le deben presentar su manual de funciones, le deben presentar cuáles son los niveles de desempeño y resulta que en ese punto usted identifica que hay un error.
entonces usted lo traslada directamente al área. Pero supongamos que usted, por algún motivo, no presentó esa información. Entonces, en ese punto, no es que esté mal, sino que simplemente usted inició a desarrollar su trabajo y encontró que hay un error. Entonces, en ese punto, usted debe guardar el conducto regular, perdón. En ese punto, usted debe dirigirse a su jefe. Su jefe debe hacer el traslado de la información para que se corrija y se ajusten las funciones. Pero supongamos que no sucedió, que eso es muy normal en las empresas. Usted presenta la novedad y si usted sigue presentándole la novedad al jefe, pues no lo va a dejar cómodo porque ahí vienen unos problemas de jerarquía y de desempeño que, pues como no hace parte tampoco de lo que él debería estar haciendo, pues le va a incomodar. Entonces, en ese punto, cuando usted ya ha seguido el conducto regular, ahí sí puede dirigirse al área de recursos humanos y presentarse el cuestionamiento. Lo recomendable es inicialmente hacerlo con mención al proceso que ya se adelantó con su jefe inmediato. Pero cuando ya se ha abarcado estas dos opciones, pues ahí sí pueden venir procesos legales, porque digamos, si es algo que realmente afecta su seguridad, sus finanzas o su bienestar, pues definitivamente debe estar catalogado, documentado y estructurado. Y si eso implica modificación de su ingreso, pues con mayor razón. Y todo esto está amparado por el Ministerio de Trabajo. Muy buen punto. Fue Angie, ¿cierto? Angie Lorena Rosso. Sí, señor, muchas gracias. Sí, sí es más o menos clara la información. Sí, profe, pues de hecho, digamos, muchos empleados no suelen, digamos, poner esta queja, pues por miedo a que sea despedido, ¿no? Cierto. Es muy Pero, pero es bueno saber qué conducto llevar y pues qué medidas tomar. correcto. Bueno, entonces no sé si alguien quiere hacer una última o dos últimas participaciones porque tenemos el tiempo exacto para llamar a lista. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo voy a hacer el llamado a lista con el fin de poder diligenciar mi informe. Daniela, ¿se encuentra? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Evelyn, ¿se encuentra? Sí, señor, buenos días. Buenos días. Johan, Sí, señor, buenos días. buenos días. Lisette, Sí, señor. Buenos días. buenos días. Camila, ¿se encuentra? María Camila, Sí, señor, buenos días. buenos días. Fabián Andrés Cárdenas, Sí, señor, buenos días. buenos días. Julián Drit, Sí, señor, buenos días. Carlos Arturo, Buenos días, profe. buenos días, Carlos. Sergio, ¿se encuentra? Profe Santiago, Sergio tiene sí. problemas de conexión. Por ahí me escribió, tiene problemas de conexión. Bueno, pero sí estaba presente, ¿cierto? Sí, participó un rato. Sí, sí lo vi conectado. Eh, Javier Santiago, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Harlady, sí está, buenos días, gracias por su participación. Gisette Garzón, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Brian Fernando, Presente, profe, buen día. buenos días. Oscar Leonardo, ¿alguien sabe de Oscar Leonardo? Daniel Ricardo, sí está, muchas gracias por la participación que tuvo. Profe, qué pena es que tuve problemas ahí con el internet. Entonces, Oscar Leonardo. Tranquilo, tranquilo, sí. Sí, 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 también lo había visto al comienzo, pero tenía la duda. Astrid Yesenia, Presente, profe. buenos días. Buenos días, profe. Em, Sebastián se encuentra, Sebastián Guauque. Bueno, la
próxima clase me va a tocar como hacen con mis hijos. Envíeme una foto de la actividad desarrollada y que salga usted. No, mentiras. Sebastián no se encuentra, ¿cierto? Leslie sí está, ¿o no está? Sí, señor, buenos días. Buenos días, Leslie. ¿Santiago se encuentra? Sí, señor ingeniero. Buenos días, Santiago. Buenos días. Liliana Paola sí está. Muchas gracias por su participación. Sí, señor. Eduard Francisco. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, Eduard. Jaime, buenos días. Muchas gracias por su participación. Lina María Buenos días, también, profe. muchas gracias por su participación. Lástima que no tengamos tiempo de hablar un poco más porque no saben cómo los extraño. No es lo mismo estar viendo la pantalla que verlos a ustedes. Felipe Patarroyo se encuentra. Sí estaba. ¿Será que se le desconectó el micrófono? Brian Fernando. Perdón, Brian Alexander, perdón. Buenos días. Andrea Caterín también estaba, ¿cierto? Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Carolina tuvo problemas con la conexión. Yo no sé si al fin pudo restablecerla. Me pareció verla por aquí. Bueno, de todos modos, la información se traslada al Moodle y en la próxima clase sí vamos a hacer una aplicación. Les pido el favor que la próxima clase estemos todos atentos para participar porque en esa sí hay nota de clase. Entonces aquí le colocamos problemas de internet. Diana, buenos días. Felipe. Sebastián. Felipe también estaba, no sé por qué no nos respondió. Hasta ahora llega, profe. Profe, Carolina también tuvo problemas con el internet. También me escribió que qué pena no se Sí. pudo contactar porque tiene problemas. Sí, es comprensible. Ahorita está muy saturada la red. Y pues ella normalmente está. O sea, se evidencia que fue algo atípico. Diana se encuentra, ¿cierto? Buen día, ingeniero. Buenos días. Cristian también está. Muchas gracias por su participación. Gracias, profe. Angie Lorena, también muchas gracias por su participación. De nada, profe. Angie Dayana también está, pero entonces no participó tanto como hubiera esperado. Muchas gracias por su participación. Días, profe. Buenos días. Cristian, ¿se encuentra? A ver si no lo vi en línea. No sé si tuvo algún problema, de pronto es de los mensajes que me acabaron de entrar. Yanitza, buenos días, muchas gracias por haber participado. También con Karen, muchas gracias por su Buenos participación. días, ingeniero. Buenos días. Muchas gracias por la participación que tuvieron ustedes. Oscar Leonardo Vargas también está, ¿cierto? Y creo que no le anoté la participación. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Me parece que usted participó y no lo anoté, ¿cierto? Tengo la duda. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, pues, de las 36 personas que están relacionadas en la clase, solamente tenemos inconvenientes con 2 personas. Yo creo que podemos reportar que hubo normalidad en el ejercicio y que estas 2 personas, pues, como tuvieron dificultades con internet, pues pueden consultar la información y si tienen alguna duda, pues pueden llamarme y solucionamos si tienen alguna duda. De todos modos, en el ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a ir todo al hilo. Vamos a tratar de colocarlo por pasos y que cada uno vaya como solucionando esos pasos y ya quedaríamos listos para hacer una estructura más grande. Entonces, les agradezco por su tiempo, por su colaboración y pues yo creo que con esto podríamos dar por terminada la